los profetas, según el texto, es Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo, Miguel? Sí, Dios el Padre de Jesucristo, correcto. Ese es el que envía a los profetas y a los apóstoles y que de entre ellos El desvivirán Padre de algunos. Jesucristo. Por eso, esa es mi pregunta. ¿Desvivirán algunos? Sí, Ok, perfecto. Tú dices que es Dios. ¿Has leído el paralelo de el ese Padre de evangelio? Jesucristo. Ok, correcto, El amén. Ya, Padre de ya, ok, Jesucristo. está bien, está bien. No No cambie las hay un palabras, paralelo, varón. no, Vale, vale, para ti es el Padre, no ok. hay un texto paralelo a esto. ¿Te estás seguro? Diciendo que Jesús es el Padre, sino de la palabra que se está Ya, hablando. ya, ya, ok, ok, ok. Dios es el Padre de Jesucristo, no que Jesucristo es el Padre. Ok, Oye ok, bien, varón. ok, me equivoqué, ok. Vale, acá habla el Padre de Jesús, ¿no? Correcto. Está Ok, hablando del Padre. perfecto. Alan, por favor, un momentito, es con Miguel, rapidito, después si quieres tú argumentas. ¿Tú estás seguro, Miguel, que no hay un paralelo de eso? ¿Has leído Mateo 23:34? Ah, en el Tanaj, pensé que en el No, no, Tanaj. no, No, Mateo, no, si hay Mateo, otro Mateo, paralelo en el Mateo. Evangelio. No, no, el Evangelio de No, no, Mateo. no, en el Evangelio sí hay otro paralelo. Creo que esto mismo también bueno, no que ¿Te se lo lo leo yo? vuelva a decir, ¿Te lo leo sí, yo? sino que otro evangelista pues también lo escribe. No, por eso, Dale, te lo leo yo. Sí, te lo voy a leer yo pues si ya. quieres leerlo, Vale, dale, léelo. vale, tú me acabas de decir, solo para antes de leerlo, tú me acabas de decir que en Lucas el que mandaba a esos discípulos y a esos profetas era el Padre, ¿no? El texto dice, Dios Vale, dijo. vale, ok, correcto. Te leo el texto, ¿ya? Déjame terminar, Malcolm, déjame terminar. Dice así, por tanto, he aquí yo, ojo, yo os envío profetas y sabios y escribas. De entre ellos desviviréis a algunos y crucificaréis a otros. Mi pregunta sería acá para ti, Miguel. ¿Quién es el que enviará aquí los profetas y los discípulos? En Lucas, tú me dijiste que es el Padre. Aquí en Mateo 23:34, ¿quién es el que habla, Miguel? Mateo 23-24 dices. Mateo Ok, aquí lo... 23:34. Excelente, aquí lo tengo, Mateo 23-34. Sí, 23-34, ok. Dice, aquí está, 34. sí. De modo que dais testimonios contra vosotros mismos de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad también colmad también vosotros la medida de vuestros padres, serpientes engendros de víboras, como pensáis escapar del juicio del infierno. Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas de entre ellos. Mataréis y crucificaréis, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que está siendo derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo Vale, de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. vale, amén, amén. Según el texto de Lucas, el que hablaba era el Padre, ¿no? Y aquí en Mateo, ¿quién es el que habla, Miguel? Sí, también el Padre. El Padre. Cuando dice, por tanto, he aquí yo os envío, ¿está hablando el Padre? Sí, también el Padre habla. Vale, lee el verso Te 28, tengo que dice así. explicar. Por No, eso, espérate, por eso. Chris, ¿en serio te tengo que explicar esto? No, de hecho, mira, te lo voy Espera a un leer ratito, yo, te Miguel. lo voy a leer Espera un yo, ratito, Miguel. Espera un ratito. Espérate, te digo. Alain, Espera un ratito, espérate. Miguel, por favor. Alain, Déjame lo hablar que un pasa ratito. es que Es que, Jesucristo hablaba todo lo que el Padre le decía que tenía que hablar. espera, es que lo que pasa es lo que Sencillo. no te está entendiendo, pe. Eso es lo que quiero expresarle a él. Eso es lo que no te está entendiendo. Es Lo que, que él no está o sea, creyendo sabe es mucha que, Biblia y no sabe espera esto, un Alain. ratito, Pues Miguel. dale. Espera un ratito. Lo que pasa es que el varón no te está entendiendo porque todavía no le han entendido a Cristo. Que las palabras que él hablaba no las hablaba por su propia cuenta. Él no hablaba porque él quisiera hablar, sino todo lo que él hablaba era lo que el Padre le decía que hablase. Eso es lo que aún él no ha entendido. Y eso es lo que él, es donde está errando. Porque él no cree que esa palabra, está bien, lo habrá expresado Cristo. Sí, pero no eran las palabras de él, porque él las aclaró en Juan.
Vale, entonces cuando él decía que yo os enviaré profeta, entonces él está diciendo que es en realidad Dios el que enviará a los profetas. Dios estaba hablando por medio de Cristo, Vale, porque entonces los estaba el discípulos, Padre, en ok, él, en él. ok, Aquí correcto, está. Déjame leo el correcto. texto. Un momento, Déjame Miguel, leo el repito, un texto, momento, Chris. correcto. Cris, déjame leo el texto. Sí, a ver si es este. Porque, a ver, dice, y extendiendo su mano sobre su, dijo, he aquí mi madre. Ah, ok, no. Déjame leo, creo que es Juan 12, Juan 17:49. ¿Cuál es ese texto para leértelo? Para Miguel, que ya. Yo ¿Cuál pensé. 13? ¿Cuál es Ahí, el por ahí, texto, por ahí. Malcolm? Miguel, ¿me puede dar un poquito, sí, un chancecito? Dale, dale. Es Mateo Solo quiero, 5:19, brother, solo, y Juan solo 12:40 por ahí. quiero, solo quiero decir esto. Si el mismo Mesías dice que el último profeta que anuncia al Mesías es Juan, ¿cómo es posible que vamos a estar creyendo que Jesús está enviando profetas y apóstoles como queremos hacer ver acá? Y voy a decir esto. Si en Deuteronomio capítulo 18:15 y 18:18 está diciendo que es un paralelo de lo que está en Hechos capítulo 2, 22, 23 y Hechos 7:37, el discurso de Esteban cuando está Se te va el audio, brother. hablando de todo lo que pasa y está hablando que a ese que desviven es el que Moisés había hablado allá en Deuteronomio 18. ¿Cómo es posible que alguien venga a decir que él está enviando profetas? ¿O que ese está hablando que él es un profeta? Está diciendo que él viene como profeta para hablar de parte del Creador también. Eso. Vale, ok, perfecto. Es tu punto de vista, no lo entiendo, ¿no? Aquí está el texto. Juan 12:49. Sabía que nomás que estaba mal yo. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Las palabras que hable, ella lo juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mí mismo, sí, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, por lo tanto, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Te devuelvo la pregunta. ¿Quién habló todo lo que Jesús dijo? Cris. Jesús y el Padre, amén. El Padre le dijo todo lo que tenía que hablar, ¿de acuerdo? Entonces, pues tu pregunta, no entiendo por qué la hiciste. A ver, no Es tanto más, así. Yo lo veo más como. pensaste que no Por eso, conocíamos esto. no, estoy de No, acuerdo. está No, si bien, yo no hice. está bien. Toda la tarde te hemos Por estado eso, analizando, te he estado analizando el punto y es ya el te entiendo. siguiente. Gracias por dar ese argumento, porque es muy bueno en realidad. Porque si tú sigues leyendo versos más adelante, si no estoy mal, creo que de ahí o Juan 8, no recuerdo bien. Pero no quiero salirme del tema, ¿no? Yo Pero estoy si quieres, está completamente de levantando un acuerdo. argumento porque todavía no Pero, lo brother, crees. déjame terminar. Está levantando un argumento por eso. Por eso, déjame terminar. Ya termina, vas a dar cuenta. Por eso, según el texto, en lo que estamos leyendo, Jesús habló todo lo del Padre, ¿no? Es correcto. Y yo no tengo problema en decirte eso, porque en realidad estamos viendo que es una unión en propósito que es perfectamente, ¿cómo podría decirlo? Es una unión perfecta que hay entre el Padre y el Hijo. Eso es lo que predica la Trinidad, amén. Porque hay solo una voluntad, que es la del Oye, Padre y ¿vos el eres Hijo, y la trinitario? voluntad del propósito eterno de salvación. ¿Eres trinitario? Y leyendo ese texto, no sé si puedes leerlo Oye, de nuevo, dice Cris, que la palabra lo juzgará. Claro. Que, pues, mi pregunta sería, excelente. Estás oyendo mal. es trinitario. sí, Excelente. amén, amén. Muy buen punto. No, yo pensé que eras otra cosa, nada que pues eres católico. No te preocupes. Vale. ¿Y Está cuál es el bien. punto? Si yo en ningún momento he dicho que soy También unicitario. Miguel es católico. Perdón, Ok. no, perdón, discúlpame. Perdón, Cris. También Miguel es trinitario. Sí, amén. ¿Qué pasa con eso? Ok.
Oye, entonces, ¿el Logos hablaba por sí mismo o alguien le tenía que decir qué decir? El logos es la revelación del Padre. Y cuando el logos, yo estoy argumentando bajo mi cosmovisión, ojo, cuando el logos Sí, correcto. hablaba, No es hablaba correcta, pero todo, bien. por eso hablaba todo lo que decía el Padre, porque el logos y el Padre tienen solo un Oye, propósito, una sola pero para voluntad. mí, Entonces, si la ok, voluntad, déjame terminar, si la voluntad del sí, sí, Padre dale. era decir una cosa, pues el Logos también tenía que decirlo, porque estamos hablando de un solo Dios, entonces hay una sola voluntad y una sola persona a la que habla. Pero no en el sentido de que soy sabeliano, que no estoy diciendo que Jesús sea el Padre. Por eso es que Jesús Ok, en el capítulo 14, verso 9, decía, el que me ve a mí ve al Padre. O él también decía, el que me reciba a mí reciba al Padre. Porque, ok. No, no, no te alargues tanto. sí, sí. Entonces, ¿tú estás de acuerdo que la palabra sale de la boca del Padre? No, Jesús es la palabra del Padre. Por eso, ¿tú estás de acuerdo que la palabra sale de la boca del Padre como lo dice en Salmos y como lo dice en Isaías 55? Sí, estoy de acuerdo que Jesús es el logo del Padre, Ok, excelente. efectivamente. Ok, entonces, ¿cuándo empezó a ser una Trinidad? ¿Cuando salió la palabra de la boca del Padre o cuando aún no hablaba? Como que cuando aún no hablaba. Tú me estás diciendo que hubo un punto en que Dios no hablaba. Mm, pues entonces, ¿cuándo surgió la palabra de la boca del Padre? Brother, ahí no sé qué estás tratando de decirme, pero, o sea, cuando uno argumenta el logo, la teología del logo, uno no dice literalmente que el Padre, o sea, Dios, tenga boca y tenga brazos y él hable y él diga y deshabla, sale Jesús de Entonces, la ¿cómo nada. es No, al que contrario, porque existe Dios, una palabra que sale del Padre? por eso déjame terminar. Dios es Dale, espíritu dale. y Jesús, al ser el logo, según la teología de Filón de Alejandría, que de ahí se basa Juan, el evangelista, pues te dice que el logos es la razón, el autoconocimiento del Padre, porque el Padre se conoce a sí mismo. Por eso es que en Lucas 11:22 te dice que solo el Hijo conoce todo lo del Padre y el Padre sabemos que es Dios y Dios es infinito. Entonces un ser creado como Jesús no puede conocer todo lo del Padre. Y si tú te vas al griego, dice episgemineo, con algo así, no recuerdo bien la palabra porque tú lo estudias hace Varón, tiempo, pero te dice varón, un lo que pasa, conocimiento, pero déjame terminar, es un conocimiento absoluto, un conocimiento pleno que tiene Jesús sobre el Padre. Entonces, no entiendo en qué sentido una criatura como Jesús, que es un simple humano, puede conocer todo plenamente al Padre, no puede conocer totalmente al Padre, Eso, porque espera, nadie... Miguel, déjame hablar, Miguel, un ratito, Dale, déjame hablar, Alain. que quiero hablarle al varón, al que acaba de hablar ahorita. Varón, la verdad que tú estás tremendamente errado en el sentido, porque tú lo estás mirando a Jesús como un hombre natural. Y él nunca se mostró o nunca hizo las cosas como hombre natural, porque si hubiera sido un hombre natural, ¿me entiendes? Él no hubiera manifestado ni hubiera expresado nada, ¿me entiendes? Sino que él vino, su espíritu, él no vino como nosotros, destituido de la gloria de Dios. Su espíritu era vivo, por eso él era el espíritu vivificante. Y gracias a él que padeció y obedeció, por cuanto padeció, aprendió la obediencia, es ahí que él fue el autor y consumador de la fe. Y por eso que él era el único que podía manifestar al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre y solamente en él ni en otra persona más se podía posar. Por eso que el único que fue ungido con el Espíritu del Padre y el cual lo podía soportar, porque si tú fueras ungido o bautizado con el Espíritu del Padre, serías automáticamente destruido. Porque Cristo Jesús es el único que podía soportar la luz inaccesible. Mas Cristo vino no como la luz inaccesible, él vino como la luz del mundo, para que por medio de él el Padre sea manifestado. Pero tú lo ves como un hombre natural, entonces es ahí, porque tú lo ves con una mente natural. Y las cosas, un hombre natural nunca va a percibir las cosas que son del espíritu, porque no las ve, no las entiende. Para eso te hace falta nacer de nuevo. Para eso tienes que oír la palabra con el corazón, para que con el corazón entiendas y te conviertas y Dios te sane. Y ponga así, te bautice Él con el espíritu de su Hijo y seas tú, ahí tú seas Amén, un brother, amén, mensajero de amén, Dios por medio amén, de Él. amén, amén. Igual estaba en mi tiempo, pero bueno, está bien, tú, muy buenas palabras. Sí, tienes razón, no, uno tiene que volver a nacer
recibir el reino de Dios, no estoy de acuerdo en eso. No te voy a negar nada de eso. Bueno, el punto era el Oye, siguiente, ¿no? Chris. Disculpa, Chris, Pero dame un déjame segundo. terminar, Chris, déjame terminar Dale, un momentico. Nelson, no, porque quiero hacerle solamente unas 10 segundos. preguntas. Solamente 10 segundos, Chris. Es que yo eso es lo que te afirmé delante, que fue después del año, casi el año 100, que pusieron que el Logos lo personificaron. Y esa no era creencia de los mismos discípulos. Y te mostré el significado del Logos en griego. Y ahora estás afirmando que es de Filón de Alejandría. ¿Estás creyendo en Filón de Alejandría para argumentar que el Logos No, yo no he es dicho que alguien? creo. Sí, lo acabas de decir. Yo he dicho Te que lo la pregunté, teología nace te de lo ahí. ¿Tú pregunté. sabes quién es Esa es Filón? teología romana. Pero Teología Filón era romana. judío. Judío, sí, seguro. Oye, ¿Estás seguro que Filón no era judío? averigua bien antes de argumentar eso. Mira, el logos es palabra. Nelson, Investiga el significado. Nelson. Investiga el significado Ok, antes lo voy a de investigar. afirmar Ok, algo que perfecto. no. Pero Ahora, Te lo Nelson, demostré, sí, te un lo momento, demostré y Miguel, ahora me repito. respondes. Nelson, Filón no era judío. Chris, estoy en mi tiempo. Ahora Es que a mí no me respóndeme. dejaron hablar en mi Según, tiempo tampoco, sí, pero dale, termina. no, pero yo no he hablado hace mucho rato. Entonces dime, si Jesús es el Logos, ¿cómo Jesús guarda el Logos del Padre? ¿Cómo tiene permaneciente el Logos del Padre en él? ¿Cómo Jesús oye el Logos? ¿Cómo Jesús pregunta el Logos? ¿Y Jesús cómo es el Logos? Bien. Ay, Dios. Adelante. Nelson, Jesús Estás en mi guardaba la tiempo. Torá y la Torá Respóndeme. también es la palabra del Padre. No me respondes. Te estoy Te pregunté, respondiendo, Jesús Chris, guardaba la ¿no? Torá. ¿Acaso la Torá no es la palabra del Yo- Padre? nosotros también guardamos la palabra del Padre, esa es la que se hizo en entonces carne. somos el Logos. Si nosotros Vale, guardamos la palabra del Nelson, Padre, somos el Logos también. vale, mira, hay un señor Malcolm bien honesto y me respondió que efectivamente Filón era judío. Chris, No entiendo en Chris, qué sentido Chris. Nelson tiene que negarlo. Cris, entonces si yo guardo la palabra del Padre, ¿también soy el Logos? ¿Y de dónde tú sacas la conclusión de que tú por guardar la palabra eres Dios? Pero tú lo estás diciendo, tú lo estás afirmando. No, yo nunca he afirmado que por guardar la palabra eres Dios. Nelson, Yo lo que Tú mismo estoy te enredas, afirmando es Chris. que en el Tú prólogo de mismo te Juan, enredas, Chris. Tú mismo yo te lo que estoy enredas, Chris. afirmando, por eso déjame terminar, yo lo que estoy afirmando en el prólogo de Juan no se habla de un simple mensaje, sino de una palabra, un autoconocimiento, que es lo que usa Juan en el prólogo, que es el autoconocimiento del Padre. Por eso es que en Lucas 11:22 te dice que el Padre solo lo conoce el Hijo, y el Hijo solo lo conoce el Padre, Oye, porque el Bueno, Hijo es Chris, el te voy a Logos, Oye, y el Chris, Logos, Chris, en el Chris, te voy concepto a de hacerte la Filón. última pregunta. Te Pero voy a déjame hacerte la última terminar, pregunta. déjame Te voy a hacer la última terminar, déjame pregunta, que te está terminar. alargando mucho en mi tiempo. Chris, te voy a hacer la última pregunta. perdón. Tú tienes el texto del Antiguo Testamento donde Dios tenía un hijo y Dios dijo que iba a enviar a su propio hijo en carne en sacrificio por la raza caída. Texto del Antiguo Testamento. Adelante, Chris. Ay, obstinación y la negación ante la evidencia. Respóndeme la pregunta ahora. Brother, hay que, Sintaxis. Te voy a dar 3 minutos. Adelante. brother, literalmente no me han dejado argumentar ni... No, respóndeme la última pregunta. Bueno, que entonces te hice. cállate, ¿De cállate qué y déjame hablar, entonces cállate porque estoy en mi Adelante. tiempo. Cállate y déjame hablar. Vale, primero que nada, no tiene sentido lo que acaba de decir el señor acá, ¿Tiene Nelson. sentido? Eso, No mira, tiene te voy a absoluto... No, 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 devolver el no, tiempo, lo de porque sí tiene Filón. sentido. Por Tiene eso, no sentido. tiene sentido, Tiene no tiene sentido. sentido lo que me acaba... Por eso, Estoy en mi tiempo y contéstala. no me dejan hablar, esto es increíble, ven. Mira, te voy a volver a hacer la 2 pregunta. minutos y no... Sí, pero No me dejan hablar. Chris, te voy a poner de nuevo el tiempo. Pero Déjalo quiero que hable, demuestres, Déjalo quiero que hable para que demuestres, lo puedas entender. quiero que des el texto del Antiguo Testamento donde Dios tenía un hijo y Dios dijo, voy a enviar a mi propio hijo en carne en sacrificio por la raza caída. O una conversación entre el padre y el hijo dijo, Padre, yo iré a morir por la humanidad caída. Espero que lo Pero- Vale, puedas reinicia mi tiempo, responder. reinicia mi tiempo. Sí, por ahora favor. va. Tranquilo, A ver, ahora te lo doy. Pero, Ahora te varón, lo doy. la Y pregunta ahora que tú le Chris estás va a haciendo, responder. déjame hablar de varón. La pregunta que tú le estás haciendo, date cuenta que es como que ya la voluntad no viene del Padre, sino que la voluntad salió de Cristo. Decir, Padre, envíame a mí para yo salvar a la humanidad. Entonces ya la voluntad no sería de Dios, sino sería la voluntad de Cristo. Por Date eso cuenta la pregunta. estoy preguntando texto del Antiguo Testamento, ¿correcto? Pero por eso, es que no hay eso.
No hay, la No, voluntad pero nunca que nació responda de... Chris, que responda Chris para grabarlo. Bueno, pero estás haciéndole una pregunta que no tiene sentido, varón. Ya bueno. Ya ves, el señor se da cuenta que no tiene sentido su pregunta. O sea, no hace falta ni siquiera responderlo porque, o sea, literalmente no tiene sentido su pregunta. No tiene sentido. Mira, acá el amigo Alain, que incluso es de tu grupo, pues te acaba de confirmar, Nelson, que tu pregunta es una pregunta ilógica, sin sentido. Pero, Nelson, de hecho que sí, hay bastantes profecías que te dicen que el Mesías es anterior a todo. Por ejemplo, está el Salmo 110, Miqueas 5:2, el ángel de Yahvé, que porta el nombre de Dios. Sabemos que Jesús tiene el nombre de Dios porque en Filipenses te dice que Jesús tiene el nombre que está sobre todo nombre. No entiendo en qué sentido Nelson me podría decir que ese nombre que tiene sobre todo nombre no es Yahvé. Te pedí texto del Entonces, Antiguo amigo, Testamento de cállese, donde estoy en mi dijera, tiempo, cállese, estoy en mi tiempo. no, mira, Chris, Cállese, amigo. no seas maleducado. No, Te tú no voy a seas volver a poner maleducado, el tiempo, tú no seas Chris. maleducado, estoy en mi Te tiempo. voy a volver a poner el tiempo. Yo te dije, ¿dónde está el texto que diga hijo? Que Dios iba a Pero, ¿me enviar vas a a dejar su hablar o me propio bajo? Si hijo. no, me bajo normal y ya está. Si quieres bajarte, bájate. Pero yo te pregunté un texto que diga hijo, que Dios iba a enviar a su propio Bueno, hijo en carne. sigue con tu teología falsa y cree lo que creas. No vino por acá tampoco a hacer proselitismo. Uy, ¿ya te vas a ir? Que no pueden responder una pregunta tan... Sintaxis. Pero lo que pasa es que, varón, tienen que aprender a oír también. Ahí le estás mostrando un espíritu erróneo a él. Si tú no tienes paciencia, no le estás mostrando. Y primeramente, decir tu postura nunca es para convencer a una persona. Lo único que tú tienes que hacer es soltar la palabra para que la palabra lo traspase lo más profundo de su corazón y penetre para que discierna sus pensamientos y las intenciones de su corazón. Y es ahí que la palabra, que es espíritu y es vida, lo transforme, lo convenza. Nosotros, Alain. yo, tú, nadie puede convencer a nadie. Es que tienes que ser, Oye, tienes que- Alain. quieren transmitir, Es- compartir la palabra de Dios, transmítalo con el Oye, fruto Alain. del Señor. ¿Entiendes? Sí, dime. No, es que estuvimos creo que son como 2 horas, ¿no, David? Que estuvimos con ellos y preguntábamos, les contestábamos y ellos querían dar explicaciones. Las cosas son más correctas, más sencillas. Sí, es o por sea, no eso. tienes que dar tantas explicaciones. Es por eso, varón. Nomás contesta, no hay un texto y punto. Pero si te fijas, o sea, tú contestaste bien, Nelson, no hay un texto y listo, se acaba. Pero si te fijas cómo se pone a argumentar. Tú contestaste lo que es correcto. ¿Sabes qué, Nelson? No hay texto, no puedes preguntarle eso. Pero él se agarraba y quería hacer argumentos y se quería burlar. Yo estoy de acuerdo contigo. Si no hay un texto, Nelson, no existe. Pero hay esto y sucede esto otro. Estoy de acuerdo. Lo que pasa que, ¿sabes qué, varón? Está bien lo que estás diciendo, pero lo que pasa es que nosotros, si queremos ganar a alguien, Micho, no es que nosotros le vamos a ganar, No. pero nosotros, la única manera de poder que esa persona se venga a la doctrina de Cristo es mostrándole el fruto del Espíritu, teniendo amor, paz, paciencia, benignidad, templanza. Si nosotros nos ponemos a debatir, a pelear, ¿me entiendes? Por la palabra, entonces ya no estamos haciendo la voluntad del Señor. ¿Me entiendes? Suéltale la palabra nada más. Para que la palabra, será que en un momento te ve en su casa, por ahí viene la palabra y lo va a redarguir, varón. Nosotros no vamos a poder, podemos amonestar, Alain. podemos esto. Sí. Ese es el punto que yo estoy tocando. Oye, nada más. Alain, Yo estuve viendo. cuando me quiso hacer las preguntas, cuando él me quiso hacer la pregunta de las comparativas de quién hablaba, ¿para dónde crees que iba? Claro, él estaba negando a Cristo. Fíjate, él ya iba a decir que Jesús era el mismo, era Dios en ese momento. Eso iba a decir. Fíjate. ¿Ves? Aquí como habló el Padre, acá habla Jesús y por eso es Dios. Pero brincaste tú y brinqué yo. Y rápido, se acaba la conversación. Así se contesta. O le tenemos que dar más vueltas a todo. Miguel, No, Dale, no, Marco. no, no. Perdón. no, solo quiero decir que entonces esta gente tiene a Logos como descendiente de Judá o
o como descendiente de uno de los hijos de Jacob. Eso es lo que creen esta gente entonces, según Filón de Alejandría, porque Filón de Alejandría era uno que seguía toda la corriente griega, el platonismo, toda esa cuestión de la filosofía griega, era un heleno. Entonces hay que creerle a Filón, porque el Logos, el quien acuña esa teología es Filón de Alejandría, pero era un heleno. Él ni siquiera aunque fue contemporáneo de Jesús, pero nada que ver con su enseñanza. Claro. Mira, hay una cosa que tenemos que citar. Ponemos ahí, siempre la escritura habla de Dios, que es Espíritu, el Padre, que es de nuestro Señor Jesús, ya, Él y Cristo. Ahora, de Cristo, lo primero que Dios, si ustedes se van a la escritura en Juan 1, y en varias partes de Juan, Él habla que Él es la luz del mundo. Esta luz del mundo fue creada y por eso era el único unigénito. Lo único que Dios creó, y lo creó a su imagen de Él, ¿me entiendes? Es Cristo. Eso lo habla en Génesis 1:15, pero lo tienen que oír y lo tienen que oír con el corazón. Entonces, por eso Él era el unigénito. Después todo lo demás, todo lo que sea visible, invisible, principados, potestades, todo fue creado ahora por medio de Él y para Él. Ahora ya no lo hizo Dios mismo, sino lo hizo por medio de Cristo Jesús. Y este que creó todo es el Logos, el único. Él es Cristo. Y por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, pero Cristo nunca fue, si hablamos de creación, cuando hablamos de primera de creación, algunos no creen, Cristo, Él tuvo un principio y eso fue en el comienzo de todas las cosas. Lo primero que Dios creó, hágase la luz. Esta es la luz. Esta luz que se creó es la luz del mundo. Aunque no, pero Cristo no es creación. Es el único que Dios creó. Porque el Padre no tiene principio de días. ¿Me entiendes? El Padre no tiene principio de días, más Cristo sí tiene principio. Y tendrá un fin. Sí, te oigo. Una Te pregunta. oigo. Entonces, ¿tú crees que los tronos, principados, todas las cosas existían desde la creación de Génesis? ¿Eso es lo que te quise entender? Después de Cristo, Cristo lo creó. No ha sido, no, eso fue creado. Después que se hizo la Usted, luz del mundo, fue creado todo. Eso fue creado por medio de Cristo. Ya hubo por eso, un medio. pero después de la... Yo me retiro, hermano. Pero los textos de Pablo no Ya está estuve bastante hablando, tiempo, hermano los textos de Marco. Pablo no está hablando. Bendiciones, Nelson. David, estamos en contacto. Cuídense. A ver, a Sí, la ver, verdad también yo voy a descansar, mano David. Colosenses 1, 15 y 17, también eso es lo que estoy hablando, ¿me entiendes? Ahí lo dice la escritura, que Cristo fue el que por medio Sí, de él creó todas las pero cosas. Colosenses, 15 de las pero 17. Colosenses no está hablando de la creación de Génesis. Pero está hablando desde el comienzo. Todo, no oye la escritura cuando No, dice, no. escúchame, No, espera, vamos a la escritura, lo que dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y por medio de él fueron creadas todas las cosas, visibles, sean tronos, principados, potestades, todo fue creado por, ¿me entiendes? Todo fue creado por Alain, medio de él y para él. Alain, Sí, Alain. Entonces, te oigo, ¿cuándo te oigo. fue creado a imagen de Dios? Si dice la creación de Adán y Eva, dice que fueron creados a la imagen de Dios, a imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo me puedes explicar Nosotros eso? no, ¿Jesús si tú es antes de Adán? ¿Es antes de Adán a o es ver, después de Adán? es antes de Adán. Él es la luz. Lo primero, aprende a oír. ¿Cómo? Lo ¿Cómo? primero que Dios hizo es Escucha la luz de la vida. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 44, verso 45, dice que el Adán primero es de la tierra y el segundo es de él es espíritu vivificante, el del cielo. ¿Y cómo Pero entonces tú me ahí estás está diciendo hablando, que ahí, Jesús es pero sí, antes que Adán? varoncito, ahí lo que tú estás expresando y lo que tú estás leyendo, escucha, lo que tú estás leyendo es cuando Cristo Jesús fue encarnado, se le hizo un cuerpo así como nosotros. Cuando yo te estoy hablando, Pero aquí ahí tienes no un está serio hablando, problema, pero aquí a tienes un ver, serio problema porque a ver, está a ver, hablando de la entonces tú, resurrección. Está hablando de la resurrección. espera, aprende a oír y aprende a diferenciar en tu corazón y entender con tu corazón. Cuando habla
No, es mira, que cuando Cristo... veniste acá queriendo meter tu doctrina. Al suavecito quisiste venir a meter tu doctrina. Yo no A creo en ver, tu a ver, a doctrina. ver, a ver. Entonces, ¿tú no crees que Jesús fue... Entonces, ¿tú crees que su comienzo de Jesús fue cuando salió de María? Entonces, eso es lo que tú Cuando estás... nació, claro. Ahí recién, ¿tú crees que ahí recién nació Jesús? Ahí recién existió Te hago Jesús. una pregunta. Te hago una pregunta. Entonces, ¿Tú sabes ¿cómo? de dónde viene A Jesús? ver, pero escúchame, pues. Escúchame, apréndeme. Ahora yo tengo una pregunta. Si tú crees que Jesús nació de María, ahí recién fue su existir, entonces, ¿cómo María y cómo tendría sentido lo de Colosenses? ¿Cómo María ya existe si por medio de Jesús no hubiera existido? Todas las cosas. Porque tú no comprendes la nueva creación que es posterior a la resurrección. Dios mío. Cuando entiendas eso, Yo, entonces vas a yo entenderlo. no comprendo o tú no comprendes, varón. ¿Cómo puede No, ser? es que tú no entiendes que el postrer ¿cómo Adán puede es ser que el María escúchame, haya nacido, escúchame. haya tenido sus abuelos, su linaje y haya nacido Adán? Escucha. Si por medio de Cristo no haya existido, por medio de él. Escúchame. Entonces, yo no me explico tú cómo no entiendes eso tan hermoso. Escúchame. Te oigo, Escúchame. te oigo, no te escucho, te oigo. Él consuma la creación que viene desde Adán y en la resurrección es el que se convierte en el postrer Adán. Cuando Él resucita es que se convierte en el postrer Adán. Tú tienes que poner en orden tus pensamientos. Cuando Él muere o es ejecutado, Él está consumando aquella creación desde Génesis, hablando de Adán, para dar paso a una nueva creación que es posterior a la resurrección. Eso es lo que está diciendo. Mira el verso que está Nelson, citando, puede que está poner mostrando el capítulo predicador. 15 de Mira lo que, Corintios, primera mira lo que carta a los dice. Corintios, versos 44 y 45. Mira lo que está poniendo el hermano ahí, el predicador, en la pantalla. Mira, dice así: dice, confortaos con toda fortaleza, dice, por el poder de su gloria, para toda constancia en el sufrimiento y paciencia, dando con alegría gracias al Padre que os ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Esta luz es Cristo. Ahora nosotros participamos de él. Dice, Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo en su amor, en quien tenemos la redención. ¿Y eso cuándo pasó, Alain? El perdón de los pecados. Ahora nosotros... ¿Eso cuándo pasó? Eso cuando resucitó. Pero él ya había existido antes de que todas las cosas existiesen. Eso es lo que quiero que tú entiendas. Cuando para que sea Adán efectivo. viene existencia. Pero déjalo que quiero oírlo al hermano. ¿Qué dice? Si es porque no ha existido. Cuando nos traslada Sí, el eso. Padre al reino de su amado Hijo, Ya. en Génesis o en el Nuevo Testamento. A ver, entonces si tú, varón, yo no te voy a, escúchame, yo no voy a discutir de eso. Si tú no crees que Cristo Jesús fue antes de todas las cosas, eso ya es problema tuyo. Yo ya te solté la palabra. Si tú lo recibes, gloria a Dios. Si no lo recibes, gloria a Dios. Yo no te voy a discutir y tú no me vas a discutir en que sí, que nunca no existió antes. Entonces, ese ya es tu pensamiento, tu es problema tuyo. Y también es problema tuyo si yo no oigo y recibo lo tuyo. Tus pensamientos, tu doctrina. ¿Ok? Y seguimos siendo amigos, hermanos en Cristo, si es que verdaderamente en Cristo has sido bautizado y estás participando de la luz en el amor de su Hijo. Hermano, ¿me estabas hablando, varón? ¿Qué dice? Predicador, David. Sí, ¿Me estabas diciendo algo? ¿Estabas sí, predicando algo? cuando nos traslada el Padre a la herencia de su amado Hijo. Cuando le oímos, cuando nos somos bautizados en Cristo. Pero cuando le heredó el Padre al Hijo este reino. No, eso todavía no se da, porque todavía ¿En no se... Génesis o en Apocalipsis? Escúchame, nosotros somos coherederos con Cristo, pero todavía eso va a ser al final, el día postrero. Ahorita Dios le ha dado todo el reino, todos los reinos se los ha dado a Cristo. ¿Me entiendes? Pero... ¿En Génesis o en el hace 2000 años atrás? No, se lo hizo cuando recién aprendió la obediencia, cuando murió en la cruz. ¿Murió en la cruz en Génesis o hace 2000 años atrás? 2000 años atrás, pero... Entonces no está hablando de Génesis.
No está hablando de Génesis. Es que ahí recién Cristo, por cuanto padeció, aprendió la obediencia y ahí fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Me entiende? Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí recién Cristo tuvo que aprender. Él tuvo que, como decir, graduarse prácticamente. Estoy dando una explicación así natural para que se pueda entender. ¿Me entiende? Ahí Cristo, aunque él era hijo, ¿me entiendes? Él tuvo que llegar y pasar un proceso, así como todos nosotros los que somos hijos, hemos nacido ahorita, hemos nacido de Dios, estamos en un proceso. Tenemos que terminar la carrera y permanecer en Cristo, para que por medio de Cristo recién alcancemos la salvación, aunque ya tenemos la promesa de salvación. Pero si nosotros dejamos de permanecer en Cristo, dejamos de ser pámpanos, y no damos frutos, aunque podemos seguir siendo pámpanos, perdón, si podemos estar siendo pámpanos, estamos en Cristo, pero no damos fruto, podemos predicar y no damos fruto, entonces, ¿qué hace el Señor? Juan 15:6 que dice, y por cuanto no permanecieron, serán cortados como pámpanos y echados al fuego y arden. Por eso nosotros tenemos que permanecer en Cristo, permanecer en el Evangelio, permanecer en la gracia. ¿Me entiendes? Ahí cuando permanezcamos y vengan aflicciones y muramos, así como le pasó a Pablo y a muchos hermanos, y permanecieron en Cristo, no negaron su nombre, entonces fueron desvividos. ¿Me entiendes? ¿Y acá qué dijo Pablo? Dice, he acabado la carrera. ¿Me entiendes? He guardado la fe. ¿Me entiendes? Y eso es lo que tiene que acabar la carrera, para que cuando nosotros acabemos la carrera se nos dé el premio supremo del llamamiento de Dios. ¿Cuál es el premio supremo del llamamiento de Dios? Es tener un cuerpo de gloria, un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo celestial. Por eso en Primera de Pedro dice esto, ¿no? En Primera de Pedro dice que, voy a traer mi Biblia un ratito ya, pero quiero leer, porque yo no estaba leyendo, estaba parafraseando, ¿no? Las escrituras, y perdóname, hermano, esa falta, ¿no? Mira, acá dice, voy a leer, 1 Pedro capítulo 1, pero un ratito que se... Ya, acá está. Alain, Sí, te oigo, varón, dime. Alain, Sí, te oigo. ¿tú eres trinitario, binitario o unicitario? Yo soy hijo de Dios. La Trinidad y la unicidad no existen, son doctrinas de demonios. Yo no soy ni binitario, porque esa es una denominación. Yo no soy hijo por denominación, yo soy hijo de Dios por la palabra de Dios. Porque yo he nacido por la Por eso, palabra de pero, verdad. Entonces, pero ¿qué hay hizo una, el Padre? Y por pero, cuanto sois hijos, Dios ha puesto en vuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual clama Abba Padre. Ahora que Dios ha testigo puesto de en mi Jehová, corazón, entonces. ¿qué? ¿Cómo dijiste? Testigo de Jehová. Testigo de Jehová. Yo no soy testigo de Jehová de denominación, porque Dios no habita en ningún templo hecho por manos de hombre. Yo no soy testigo de Jehová Por como los que eso, van y tocan la puerta, escúchame pues, pero por sí eso, soy pero testigo de Abraham, Dios, soy pero testigo de Dios. Pablo, eso era un testigo de Dios. Juan era un testigo de Dios. Pedro era todos los que han nacido de Dios son testigos de Dios y testifican y dan testimonio del testimonio de Dios acerca de su Hijo. Esto lo habla en 1 Juan capítulo 5, verso 9 al 13. pero es que, pero Dice, es que, pero es que, pero es que esta ahora tú me lo enseñanza, dijiste, Alain, es tú- confusa entonces, a porque ver, si tú me a ver, dices que Jesús existe desde el principio, obvio. que si Jesús existe desde el principio, entonces tú estás teniendo aquí una Trinidad, estás teniendo la unicidad. ¿Qué Tú tienes momento que yo hablo de apegarte a alguna Trinidad, sola varón? cosa. ¿Por qué? A Porque ver, acá a ver, ¿en sí, qué momento yo pero hablo es de que Trinidad? ninguno, en este Yo lo estoy caso, declarando, escúchame, oye bien, pero es que en la este Trinidad caso, y la unicidad son satánicas. ninguno de los profetas, ninguno de los ¿Tienes tu Biblia profetas ahí? habló de la preexistencia ¿Tienes de tu Biblia? Jesús. ¿Tienes tu Biblia ahí? Lee 1 de Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Ninguno de los profetas, Pero lee, Pébalo, para ninguno de que los lo que tú profetas estás hablando. habló profetas. Un profeta que haya dicho de la preexistencia de Jesús. Un solo profeta. Ya. ¿Quieres leer 1 de Pedro capítulo 1, verso 10? O lo leo yo, te lo voy a leer. Ya te voy a, lo que pasa es que No, un solo tienes la profeta que hayan escritura. Escucha, pues. hablado de la preexistencia de Jesús. A ver, te voy a leer, por eso te voy a leer la escritura que lo habla un profeta. ¿Ya? Y esto lo está hablando Pedro. Y dice, mira lo que dice Pedro,
Dice, míralo, oye, y lo que pasa es que tú tienes tu Biblia ahí y no te alimenta. Y si la lees, no lo lees con el corazón, y no por eso que no lo entiendes. Y primeramente dice Lucas 11, 28, dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Déjame terminar, que ahorita yo te voy a citar primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11, pero por eso tú oyes la palabra de Dios y no la entiendes porque no la oyes con el corazón. Por eso en Lucas 11, 28 dice así, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Tú oyes la palabra de Dios pero no la guardas, lo dejas por ahí, te olvidas, por eso que eres un oidor olvidadizo. Ahora sí, mira lo que dice Pedro, que es un profeta de Dios, un enviado de Dios, un ángel de Dios. Dice así, primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de qué dice. Y acá está hablando de los profetas, sea Isaías, Ezequiel, Moisés, todo, de ellos está hablando. Pedro lo está hablando en el tiempo de Pedro. Y dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron. Y déjame terminar, varón. Déjame terminar. Y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, la cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahí leí Isaías 53. Porque específicamente está apuntándote a Isaías. Isaías estaba profetizando por el Espíritu de quién. ¿Por el Espíritu de quién dice ahí la Escritura? Ahí está hablando del Mashiach. ¿Y quién es Cristo? ¿No es el Mashiach? ¿Qué es Cristo para ti? Entonces si tú no crees en Cristo, entonces tú todavía no has nacido. Porque no le has oído el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Por eso que todavía no has nacido, por eso que de repente no estás entendiendo las cosas celestiales. Fue declarado Filipenses 2, verso 10, del 9, del verso 8 hasta el 12 lee. Ahí dice. Romanos capítulo 1 del verso 1 al 7. En el verso 4 dice exactamente que fue declarado Hijo de Dios con poder. Te estoy diciendo las palabras y no me estás oyendo. ¿Cuándo fue declarado? Termina. ¿Cuándo fue declarado Señor y Cristo? Por eso te estoy diciendo, no me has oído. No me oyes. Romanos, lee. ¿Y cuándo? Varón, no. Lee Romanos capítulo 1, verso del 1 al 7, varón. Te lo estoy citando y no me estás oyendo. Escúchame. ¿Me puedes dejar? David, ¿me estás oyendo tú? Hablar? ¿Me estás oyendo, David? ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy respondiendo a su pregunta. Romanos capítulo 1, verso 1 al 7. De esta pregunta que me estás haciendo ahorita. Léelo, varón. Alain, ¿me puedes dejar hablar? Pero me hiciste una pregunta. Puedes leerlo. Para que tú te des cuenta. No es que yo estoy hablando por mi propia cuenta. Léelo. Sí, porque me estás hablando, mira, me estás hablando de que Pedro era un profeta. La Biblia no dice que Pedro era profeta, dice que era un apóstol, un enviado, no dice que era profeta. Entonces, ¿por qué hablaba Pedro? No, porque se le ocurrió. Entonces, Pedro no era un enviado. Un profeta es un enviado. Estás diciendo que Pedro es un profeta. Eso es inferencia. Como no, está hablando de tu propia cuenta, porque Pedro no es profeta. Tú ahorita, si estás hablando de la palabra de Dios, estás profesando la palabra de Dios. Y eso tenía el espíritu del Mesías. Tenía el espíritu del ungido. A ver, lo que pasa es que tú hasta ahorita no has entendido, por eso que todavía, sí, ¿sabes por qué no entiendes? Porque todavía no has nacido de nuevo. Piensas que has nacido de nuevo, pero todavía no has nacido. David, ¿sabes por qué? Porque si no, este señor me aburre. Me voy, David. Saludos, buenas noches. Por eso buen que descanso, buenas noches, ya nos vamos a la amén, varón, amén. Nos vemos otro día. Nos vemos, varoncito, que tengan un lindo día, que la gracia y la paz de Dios y la de nuestro Señor Jesús sea con ustedes, varón. Gracias. Nos vemos.